El pasado fin de semana sufrimos la pérdida pues, de nuestro pastor. Yo sé que a lo mejor algunos no le conocíais tanto, otros sí, le conocíais más, ¿no? Entonces, aparte del duelo por la pérdida, yo pude ser pues, consciente de lo que Manuel, mi pastor, no solamente para mí, sino que había significado para muchas personas que estaban ahí. Y lo que más me impactó fue que Manuel era recordado por las personas por quién había sido. Es decir, por su carácter, por su ejemplo, por el trato que tuvo con los demás, y no tanto por las obras que hizo, que seguramente serían muchas a lo largo de su vida en el Señor. Pero me impactó sobre todo eso, ¿no? Y yo no me refiero a que las obras que nosotros hacemos para Dios y para los demás no sean importantes, pero finalmente seremos recordados o habremos impactado la vida de las personas, de otras personas que nos rodean, pues no por los sermones, no por las ofrendas, no por los viajes misioneros, no por las iglesias construidas, no por las obras sociales, sino por la medida en la que hemos manifestado el carácter de Jesús. Eso es lo que va a marcar la vida de otras personas que nos rodean. Pensando un poco en esto, ¿no? En la importancia, mira, las cosas que hacemos evidentemente son importantes, porque no vivimos un cristianismo pasivo, porque la fe sin obras está muerta, o sea, porque nosotros somos llamados a hacer, ¿vale? También, pero si hacemos y no va acompañado con el carácter de Jesús, no tiene sentido. Hay muchas personas que no conocen a Dios y hacen buenas obras, ¿sabes? Hay muchas personas. Pero mira, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 y 3, mira, voy a apuntar aquí los versículos. 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3, dice Pablo: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera a todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, está hablando de tener, pues no sé, dones sobrenaturales, poder sobrenatural de parte de Dios. Si tuviera todo eso, pero no amara a otros, yo no sería nada. Versículo 3 dice: si diera, ya habla de una entrega personal, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme, enorgullecerme de eso, de mira todo lo que he hecho, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Es decir, uno puede tener dones, puede tener habilidades, puede tener algo que ha recibido de Dios, ¿no? Cosas sobrenaturales, puede ser extremadamente generoso y sacrificado, pero si eso no viene motivado por el amor, y estamos hablando del amor que Dios pone en nuestros corazones, no sirve de nada. O sea, son como obras huecas, vanas, que quizás, pues en el momento, claro, son agradecidas, pero luego eso no tiene un efecto para la eternidad. Y hemos hablado las últimas semanas, creo que casi los últimos 2 meses, sobre la misión que la Iglesia tiene de hacer discípulos y sobre la importancia de las relaciones, porque el discipulado no se puede llevar a cabo, es decir, acompañar a una persona para que esa persona conozca quién es Jesús, entienda quién es Jesús, comprenda cómo espera Jesús que se viva en esta vida. Yo no puedo hacer eso con una persona si no tengo una relación, ¿vale? O sea, el discipulado de Jesús con sus discípulos fue relacional, cercano, porque no hablamos solo de teoría, doctrina, enseñanza que sale por la boca, sino estamos hablando de vivencia. Por eso es tan importante
lo que hemos estado hablando de la misión de la iglesia de hacer discípulos y la importancia de las relaciones. Por eso también veníamos hablando que es importante es tener reuniones como estas. ¿Por qué? Porque si nosotros todas nuestras reuniones se basan en venir, entrar en un sitio, sentarnos, escuchar pasivamente a un predicador, puedo ser yo, puede ser quien sea, y después de eso terminar la reunión y cada uno a su casa sin que haya relación, pues eso no nos ayuda a encajar en la misión de Dios. Eso en cuanto a la congregación, pero luego con respecto a los que están fuera, vamos a decir, usamos esta expresión, a los que todavía no conocen a Dios, necesitamos relación, necesitan conocernos, necesitan ver a Jesús en nuestras vidas. Pues hemos venido hablando todo el tiempo acerca de esto. También hablamos la última semana de la importancia de comprender el contexto donde estamos, de adaptarnos al contexto para llevar el mensaje del Evangelio. Ahora, en las próximas semanas quiero hablar sobre la vida cristiana práctica. Vida cristiana práctica, sobre cómo hacer carne las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas día a día. ¿Qué significa esto de hacer carne? Llevar a la práctica. Yo puedo conocer, entender, memorizar enseñanzas, versículos, pero eso no es suficiente. No es a eso a lo que nos llama Dios, sino a vivir lo que hemos recibido, lo que hemos entendido, lo que hemos creído. Por eso la importancia de hacer carne. Porque si no lo hacemos, si tú y yo no trasladamos el conocimiento que tenemos acerca de Jesús a nuestra vida diaria, el cristianismo será solamente una idea abstracta. ¿Qué significa? Que cada uno se imagina a Dios de una manera. Que hablamos y se habla de Dios y leemos la Biblia y cada uno se hace una idea en su mente, pero ¿y eso cómo se vive? ¿Cómo se ve en la realidad? ¿Cómo se ve? Si yo le hablo aquí al pueblo de Estepa acerca de Dios y le tengo que decir, bueno, esto es lo que dice Dios, pero ¿cómo se ve eso en la realidad? ¿Qué diferencia hay entre una creencia y otra? ¿Qué diferencia hay entre un tipo de cristiano y otro? ¿Cómo se ve en la vida real? Es verdad, lamentablemente, muchas veces ocurre que lo que predicamos, lo que intentamos transmitir no acompaña nuestras vidas. Y eso es triste. Y es confuso para las personas que escuchan el mensaje, ¿no? Que tú, yo, quien sea, transmite. Entonces, imagínate el cristianismo siendo solamente una idea abstracta, una creencia sin eficacia ni propósito. Necesitamos pasar de ideas cristianas, y no digo que no lo estés haciendo, a vidas cristianas, ¿vale? Esto es fundamental y si tú lo estás haciendo, pues gloria a Dios, pero nos va a servir como recordatorio, ¿vale? Y para mí también. O sea, yo me digo a mí mismo, David, tú tienes que pasar de ideas cristianas a vida cristiana, en todos los aspectos de mi vida. Entonces, por eso vamos a estar hablando las próximas semanas de vida práctica, vida cristiana práctica en diferentes ámbitos, ¿vale? Ahora, podemos ver esto claramente. Nuestro modelo número 1 es Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. En el ámbito cristiano, pues tú vas a escuchar alguna vez la doctrina o la enseñanza de la encarnación. ¿Tú has escuchado eso de la encarnación? La encarnación no es una vecina que vive ahí en la esquina. Mi vecina Encarni, ¿no? ¿Tiene alguna vecina Encarni o alguna tía Encarni? Es un nombre típico, ¿no? Aquí en España, sobre todo en los pueblos Encarnación. Vale, pues son nombres pues, extraídos, ¿no?, de las enseñanzas cristianas. Y a veces sabemos palabrejas cristianas, pero que no sabemos en sí la profundidad que esto tiene.
Pues mira, la encarnación no es otra cosa que el acto por el cual Jesús, el Hijo de Dios, se hizo verdaderamente humano sin dejar de ser Dios. O sea, se hizo carne. Juan, el apóstol Juan, en Juan 1:14 dice: y aquel verbo en mayúscula, o sea, la palabra, Dios mismo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice entre paréntesis: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, Dios mismo, se hizo carne. ¿Por qué? Bueno, pues todos tenemos claro, para salvarnos, ¿no? Para venir, morir en la cruz, tomar nuestro lugar como un ser humano, pero sin pecado, y morir en la cruz. Pero yo creo que además de para salvarnos, para mostrarnos el ejemplo a seguir, el modelo a seguir, sufriendo las mismas tentaciones que tenemos tú y yo, las mismas emociones, ¿verdad? De sentirse solo, de sentirse triste, de sentirse cansado, de que le dio hambre, de que se sintió engañado, de que se sintió traicionado, las mismas cosas que podemos vivir tú y yo, Dios las asume, las toma en esa condición, pero las enfrenta y nos muestra el camino a seguir, para que veamos que este es el camino, ¿vale? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿vale? Entonces, por eso hace Dios esto de encarnarse, darnos un modelo. Entonces, imagínate las personas de aquel tiempo que, bueno, creían en Dios, el Dios de Israel, pero es verdad, los fariseos, los saduceos, ellos habían hecho su interpretación de las Escrituras, de lo que entendían que Dios quería, ¿no? Y a la vista está que se había convertido en una religiosidad donde se hacía énfasis en algunas cosas, ¿no? Que quizás pues no eran tan importantes, pero Jesús mismo confronta a los religiosos y les dice: oye, estáis guardando las cosas más insignificantes, pero estáis pasando por alto lo más importante. Bendiciones, Con mi permiso. hermana. Ok, que Dios le bendiga. Voy para el trabajo. Perfecto. Nada, no se preocupe. Adiós. Entonces, Adiós. Jesús mismo les dice: oye, habéis pasado por alto las cosas más importantes, el amor, la misericordia, la fe, la justicia, ¿no? Es la manera, en Mateo 23 confronta duramente a los religiosos. Y es porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de hacernos nuestras propias ideas acerca de Dios, de añadir nuestras propias leyes, nuestras propias normas, que nos parece que son buenas, que, y Dios ahí diciendo: mira, yo quiero de ti esto. Vale, pero yo voy a hacer aquello, ¿no? Y es como que siempre andamos ahí medio negociando y queriendo hacer las cosas que nosotros pensamos que son importantes, pero no dejándonos tratar mucho. Entonces, Jesús viene al mundo para manifestar quién es realmente Dios, qué es lo que Él espera. Dice Filipenses 2, versículos 6 y 7. Filipenses 2, versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y sigue diciendo, ¿no? Y no solamente eso, sino que se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Dios tomando forma de hombre, siguiendo el camino que tú y yo seguimos en esta vida, ¿verdad? Enfrentando lo que tú y yo tenemos que enfrentar. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y también Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice Pablo, porque en él, refiriéndose a Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya en los tiempos de Jesús y después de su muerte, pues había enseñanza que decía, bueno, no era hombre, era un espíritu, ¿no? Como negar que realmente Dios se había hecho hombre. Pero ahí Pablo está diciendo, no, en él habita en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Entonces, Dios no ha querido salvarnos simplemente desde lejos, sino que Él ha venido a vivir entre nosotros, a caminar por nuestras calles, a llorar nuestras lágrimas, a cargar nuestros pecados. Dios ha venido a salvarnos de una manera cercana, se ha manifestado en nuestras vidas de una manera cercana. Y entonces, eso es lo que ha hecho Dios, es lo que ha hecho Jesús, ¿vale? De una manera muy práctica. Pero es que la cuestión es que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Dios nos llama a nosotros a hacer lo mismo, a no quedarnos con simples ideas, teorías, sino a manifestar a través de nuestras vidas, a encarnar en nuestras propias vidas la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Así como Jesús encarnó el amor del Padre, nosotros estamos llamados a hacer visible el Evangelio en nuestra carne, en nuestras vidas. ¿Cómo? Con nuestras decisiones. Porque tú cuando tomas decisiones, ¿cómo las tomas? ¿Basándote en qué? ¿En lo que te place? ¿En lo que te apetece? ¿O consideras cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Tú sabes que hace, creo que 2 o 3 semanas, prediqué en Marbella, en un evento de jóvenes, y les decía esto, ¿no? Digo que tú sabes que casi el 80-90% de lo que tú tienes que saber acerca de la voluntad de Dios lo vas a descubrir leyendo la palabra de Dios. O sea, a veces pensamos que entender la voluntad de Dios es que nos tiene que iluminar algo de arriba. Oye, que a veces necesitamos una revelación, que a veces necesitamos, no sé, un consejo, una dirección, una palabra, algo sobrenatural. Pero en la mayoría de ocasiones tú vas a saber hacer la voluntad de Dios si conoces la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él manifiesta su voluntad ahí. Entonces, cuando tú y yo tomamos decisiones, ¿me baso en qué? Si hay cosas que yo sé directamente que no están bien, no, es que todo el mundo lo hace. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si todo el mundo lo hace? ¿Entiendes? Porque hacer las cosas como a Dios le agradan quizás no es tan popular, ¿no? No es que todo el mundo lo hace. Pero eso es importante, cómo tomamos decisiones, en base a qué principios. También nuestras relaciones, cómo tratamos a las personas que tenemos al lado, en base a qué principios, cómo hablamos, cuáles son nuestras prioridades, cómo establecemos nuestras prioridades en nuestras vidas, considerando qué es lo prioritario para Dios o no. Eso habla de encarnar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo lo expresa en Romanos 12:1, por ejemplo, Romanos 12:1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mi vida presentada como un sacrificio vivo. Mira que ¿no? A sacrificar hay que morir, ¿no? El sacrificio siempre implica matar, ¿no? Pero vivo. O sea, ¿lo mato o no lo mato? ¿O lo dejo vivo? ¿Qué hacemos? Bueno, Jesús dijo, ¿no? Que el que quiera seguirle tenía que tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo, ¿verdad? Morir a nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? Vamos a sacrificar nuestra voluntad. Nuestra voluntad, aquella voluntad que es contraria a la voluntad de Dios. Aquella voluntad que es contraria a los principios de Dios. Eso sí, ¿no? Porque a veces a mí me pueden dar ganas de hacer muchas cosas.
pero realmente eso que quiero hacer o pienso hacer o cómo quiero hacerlo, ¿es la voluntad de Dios o no? Esto es solo una introducción, porque mira, podemos hablar de las relaciones en el trabajo, podemos hablar del matrimonio, podemos hablar de cómo se solucionan conflictos, podemos hablar de, no sé, de cómo se hace justicia, de todas estas cosas, de cómo se cumplen las leyes, podemos hablar de miles de cosas en la vida cristiana, que nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Entonces yo, que soy creyente, que quiero agradar a Dios, para mí es lícito evadir ciertas leyes, es lícito, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Defraudar por aquí, hacer por ahí, eso es así. Saber que estoy obrando mal, pero bueno, no pasa nada, como todo el mundo lo hace, eso nosotros como cristianos sí hacemos eso. Engañar en cierta medida a otras personas diciéndole que vamos a hacer una cosa y luego hacemos otra, ¿eso hacemos nosotros como cristianos? Pues la verdad es que no deberíamos, ¿vale? Entonces, pero a veces la línea es muy fina, porque hay cosas que están tan normalizadas que nos parece que eso no es ningún pecado, eso es buscarse la vida. Y ahí está la gran diferencia. Y dice Gálatas 2:20, Pablo mismo, Gálatas 2:20, alguien que lo lea, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice que yo estoy crucificado, o sea, yo me sacrifico, mi yo, y que lo que yo ahora vivo en mi día a día, lo vivo en Cristo. Como si Dios, como si Jesús estuviera trabajando, obrando a través de mí. Como si estuviera encarnando a Jesús. Llevar a la práctica lo que haría Jesús. Mateo 5:16. Jesús mismo dice. ¿Alguien que lea Mateo 5:16? Mateo 5:16. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ves? Jesús está hablando y dice, oye, que vuestras obras o vuestra luz, y ahí no solamente tiene que ver con obras, con algo que hago, sino el cómo lo hago, con qué actitud, debe alumbrar la vida de las personas que tengo alrededor. De tal manera que cuando vean eso, le den gloria a Dios, que digan, oye, aquí hay algo diferente. Esto no sé. Aquí hay algo que me impacta, que impacta mi vida. Eso habla también de encarnar. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Tú sabes que si yo estoy pues siendo un oidor de la palabra y diciendo sí, porque yo soy cristiano, porque yo amo a Dios, porque yo pero no vivo de acuerdo a eso, lo que está diciendo ahí es que me engaño a mí mismo, porque pienso que soy algo que no soy, en realidad. ¿Tú sabes que puedes llegar a estar convencido de que eres algo que no eres? ¿O que soy algo o alguien que no soy? Y ¿sabes dónde suele estar muchas veces el engaño? En que si tengo mucho conocimiento, yo creo que soy aquello que conozco. No. Yo puedo tener mucho conocimiento acerca de algo, pero ¿realmente yo vivo eso que he entendido? Ahí está a veces el problema. Es que tengo la enseñanza correcta. Ya, pero ¿y vivo la enseñanza correcta? Yo puedo cargarme de información, pero ¿lo vivo? Ahí están nuestros retos, para mí también. Dice primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y así como Jesús, el Verbo, se hizo carne, tú y yo estamos llamados a hacer visible la palabra de Dios en nuestra vida.
en nuestras decisiones diarias, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos al dolor, al conflicto, a la necesidad. Pasar de algo abstracto a algo tangible. Mira, Jesús había dicho, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dice, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También dice, pues hablando ahí con los discípulos, les dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y me llama la atención de que Pablo, en Gálatas 4:19, y con esto quiero terminar, búscame unas servilletas, por favor, para hablar. Gálatas 4:19, Pablo está diciendo a los de Galacia, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esto siempre me impacta esto, ¿sabes? Porque es verdad que a veces tú no has tenido como esa pregunta o esa confusión de que, mira, nosotros en el ámbito cristiano, y yo creo que podemos hablar de esto tranquilamente, tú has visto muchas veces en la iglesia lo de se predica y, a ver, ¿cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? ¿Puedes levantar tu mano? Levanta tu mano. ¿Puedes pasar aquí adelante? Pasa aquí adelante. Repite conmigo una oración, ¿vale? Y entonces decimos que cuando una persona hace eso, ha recibido a Cristo. Se entiende que esa persona ha nacido de nuevo. Se entiende, pensamos. Pero a veces te das cuenta que no es así, ¿no? Que no ha habido un nuevo nacimiento. Y por la emoción. Claro, porque en realidad eso de levanta tu mano, eso se popularizó hace menos de 100 años. Eso por las campañas, grandes campañas evangelísticas. Se empezó a usar ese método porque era como más efectivo, ¿no? Había una multitud. Levanta tu mano, haz una oración ahí donde estás, ¿no? La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa, y un poco eso está basado en eso, en has creído, pues confiesa, ¿no? Repite una oración. Pero lo que quiero decirte es que en muchas ocasiones una persona, tú te das cuenta como que parece que Cristo no se está manifestando. Sin embargo, luego hay personas que tú dices, caramba, esta persona es impresionante, ha pegado un cambiazo, es que esto es que realmente Jesús está habitando en esta persona. Y Pablo está diciendo aquí, yo tengo dolores de parto por vosotros, estoy como una mujer embarazada ahí que está sufriendo, que está pujando, hasta que Cristo sea formado. Y da la idea como que Cristo tiene que ir madurando, el carácter de Cristo madurando en nosotros. La Biblia nos habla de renovar la mente con la palabra de Dios, cambiar mi manera de pensar. Eso no es así, ¡pum!, automático. El día que yo decidí recibir a Jesús, hubo un lavado de cerebro en mi vida. ¡Bum! Yo empecé a pensar como piensa Jesús. Yo empecé a vivir como vivía Jesús. No. O sea, hubo cosas profundas que ocurrieron en mí, pero fue un proceso donde evidentemente Dios iba hablando a mi vida y me decía, David, eso no me agrada, ¿no? David, cambia las pintas que llevas, David, ¿no? Como una voz interna, como alguien que te acompaña en la obra que Dios hace en nuestras vidas de transformación, y uno va permitiendo que cada vez uno mismo mengüe, o sea, baje, y que Cristo vaya siendo formado. Le doy más lugar a la palabra de Dios en mi vida que a mis propios pensamientos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente necesitamos, querido, que Cristo sea formado en nuestras vidas y que se manifieste. Si no, es imposible llevar a cabo la misión de Dios sin un testimonio cristiano. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto de Cristo hay en mí? ¿Cuánto de Cristo manifiesto a los demás, no? Porque si esto, pues, imagínate, si somos nosotros ahí como una batería, si esto representa mi vida,
pues, ¿cuánto hay de mí en Cristo? O sea, ¿cuánto hay de Cristo en mí, perdón? Si solo hay esto de Cristo, yo la mayoría del tiempo lo que me manifiesto soy yo. ¿Quién soy yo? No quién es Jesús. ¿Entiendes? Si yo voy dando lugar a Jesús en mi vida, la Biblia dice también de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si hay mucho de Jesús, hay mucho de Dios, no mucho conocimiento, mucho de que, Señor, quiero agradarte. Señor, yo quiero vivir como tú me has mostrado. ¿Entiendes? Yo quiero aplicar esto a mi vida hoy. Yo quiero decidir en base a tu palabra. Señor, yo quiero entender cuál es tu voluntad. Señor, yo quiero entender cómo tengo que ser esposo, cómo tengo que ser esposa, cómo tengo que educar a mis hijos. Señor, yo quiero saber cómo actuarías tú. Mira, yo qué sé, he tenido una conversación o he tenido un conflicto con tal persona. A mí me dan ganas de decirle 4 cosas, pero, y además, creo que hasta tengo derecho a decirle, porque de verdad que no tienes razón. Jesús, ¿qué harías tú? ¿Cómo tratarías tú con esta persona? Además, sé que si le digo esto, lo fulmino. Porque tengo razón y además, vaya, ¿Jesús haría eso? Hay que preguntárselo en cada situación, ¿no? ¿Qué haría Jesús? A lo mejor este conflicto es más para tratar mi vida que para acabar con el otro. ¿Entiendes? Entonces, pero ¿cuánto hay de Jesús en mi vida? Somos la iglesia de Jesús aquí en Estepa, o donde estés, en tu lugar de trabajo, en el pueblo donde tú vivas. La gente va a ver a Jesús a través de ti. Para muchos Jesús es una idea abstracta, un personaje, alguien, no sé, alguien del que le han hablado o que ha conocido a través de la tradición, pero tiene la oportunidad de conocerlo a través de ti, a través de mí. Y esto es algo que me ha impactado mucho, pues, de todo lo que he vivido pues esta semana, de decir, wow, Señor, es verdad que tú me has hablado tanto a través de la vida de Manuel y me doy cuenta que es verdad, yo no me acuerdo tanto de los sermones, pero me acuerdo de él, de cómo él ha manifestado a Jesús. O sea, esto no es una idolatría a Manuel, ¿entendemos? O sea, la diferencia, ¿no? O sea, no es que, sino evidentemente por una persona imperfecta que ha dado lugar a Dios en su vida. Yo quiero hacer lo mismo. O sea, yo quiero que cuando las personas tratan conmigo, o sea, puedan tener, mira, pues no seré el mejor predicador, no seré el mejor lo que sea, ¿no? Me da igual, en el don o en el talento, pero que hayan percibido a Jesús a través de mí. Que digan, conocí a uno que decía que era cristiano y ese tenía algo diferente. Amén. Te invito, ahí donde estás, que podamos orar y que podamos tomar pues esto pues como un reto para nuestras vidas y preguntarnos realmente hasta qué punto Cristo ha sido formado en nosotros. Es Dios el que da el crecimiento, ¿verdad? Vamos recibiendo palabras, vamos aprendiendo de experiencias que nos toca enfrentar en la vida y tenemos que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer aquí en esta situación? Lo primero que me venga a la mente, voy a mirar en la palabra de Dios a ver qué me dice, voy a preguntar a alguien, voy a pedir consejo a alguien que me aconseje de parte de Dios. ¿Qué voy a hacer? Voy a pensar lo que hace todo el mundo. Si no, da igual el discipulado, el evangelismo, da igual lo que hagas, no va a haber efecto. No vamos a cumplir con la tarea, con la misión. Así que te invito, ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos, pero no te quedes dormido ni empieces a roncar con el calorcito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí delante de ti, Dios, y Señor, tu palabra, Dios mío, nos redarguye, nos habla, nos confronta, Señor, de la necesidad de encarnar tu palabra, tus enseñanzas en nuestra vida diaria. Señor, de que no nos quedemos en ideas, en lecciones, Señor, en teorías, sino que podamos vivir, Señor, vivir conforme a ti te agrada, Señor, que podamos caminar
como tú lo harías, Señor. Que podamos ser testimonio a las personas, Señor. Luz, Señor, allí donde hay tinieblas, Señor. Que podamos actuar como tú lo harías, Jesús, Señor. Que podamos relacionarnos, Señor, como tú lo harías. Amar a las personas como tú lo harías, Señor. Oh Dios, perdonar como tú lo harías, Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdame. Y ahí donde tú estás puedes pedirle al Señor, Señor, yo quiero que tú seas formado en mi vida. Señor, yo quiero madurar, quiero crecer a tu medida, a tu estatura, cada día más y más, Señor. Aleluya. Señor, y ayúdanos, Señor, a poder ver esas áreas en nosotros, Señor, donde no te estamos tomando en cuenta, donde no estamos pidiendo tu opinión, donde estamos actuando conforme a nuestros propios pensamientos, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder parecernos más a ti, Jesús. Oh, Dios. Ayúdanos como iglesia, Señor. Amén.